El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Es un placer estar con ustedes una vez más para el estudio bíblico de hoy. Es la continuación del tema anterior y lo he llamado La salvación no se pierde por 12 razones. A manera de introducción, leo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Querido Dios, amado Dios precioso, gracias por esta noche maravillosa. Gracias por el privilegio de acercarnos una vez más a tu palabra y de poder meditar en ella para confirmar en nuestros corazones la seguridad que tenemos de que como hijos tuyos jamás nos perderemos, jamás volveremos atrás. Porque la obra y la competencia de esta salvación maravillosa no procede de nosotros, sino de ti y de tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Son 12 aspectos que voy a mirar rápidamente, siendo el número 1. La salvación no se pierde por la voluntad de Dios. Y en los versos que leímos, el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo, nos predestinó para siempre. Nos predestinó para que no nos perdiéramos, sino para que nos salváramos. Porque Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a su propósito. Así dice 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amados, nuestras condiciones pueden cambiar, pero jamás podremos cambiar la voluntad decretativa de Dios. En la eternidad pasada, Dios ya decidió, ya decretó que no nos perdiéramos. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios quiso mostrar en abundancia a los herederos de sus promesas la inmutabilidad de su consejo. Así lo dice Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Con juramento selló su voluntad. Con un juramento selló el habernos escogido, el habernos llamado, el habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el habernos predestinado para adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad.
Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre. Léelo conmigo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí claramente se nos muestra la voluntad del Padre, y el Padre, como lo veremos más adelante, fue el que nos trajo al Hijo, y esa voluntad es que todo lo que le dio a Cristo no se pierda, sino que sea resucitado en el día postrero. Eso implica que tú y yo no podemos ser salvos un día y dentro de 2 meses dejar de serlo. Nuestra salvación está asegurada, amados hermanos, según el inmutable consejo de Dios, y nuestra salvación está asegurada para siempre. Número 2. La salvación no se pierde por la elección de Dios, que fue el tema que vimos en el estudio anterior. Dice: según nos escogió en él, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que Dios nos eligió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y eso implica que la elección no fue accidental ni temporal. Fuimos elegidos por Dios para siempre. Y Dios no nos eligió por lo que vio en nosotros, por alguna buena obra que nosotros hubiéramos hecho, sino que Él nos eligió antes de que hubiéramos nacido o hecho obra alguna. Él nos eligió conforme a su voluntad y a su beneplácito. Y porque su voluntad lo quiso así, así se dio en el tiempo en el cual tú y yo vendríamos a Cristo, traídos por el Padre, para que, dados a Cristo, jamás nos perdamos. Romanos 9:11 dice que Dios eligió a Jacob, pues no había nacido, dice, ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios llama, su elección es fija y permanece para siempre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16, Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren qué interesante, amados. El don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios no se va a arrepentir después de habernos elegido para ser salvos, eternamente salvos, para adoptarnos como sus hijos. Nuestra salvación nunca puede ser conmovida y no se pierde. Número 3, por el amor de Dios. Somos salvos no porque nosotros amamos o escogemos a Dios, sino porque Él nos escogió y nos amó primero. Según primera de Juan 4, versículo 10, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestro amor es variable, es cambiable según los tiempos, según las circunstancias, según las personas, pero el amor de Dios es inmutable, nunca cambia, porque sencillamente la esencia de Dios es amor. En Isaías 49:15 la palabra dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella,
yo nunca me olvidaré de ti. Dice que aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de nosotros. Jeremías 31:1 dice que Dios nos ama con amor eterno. Juan capítulo 13 versículo 1 dice que el amor de Dios es inmutable y que Él nos ama hasta el fin. Y debido a este eterno amor, yo estoy completamente seguro de mi salvación. Tu salvación, nuestra salvación, es segura y eternamente para nosotros. Número 4. La salvación no se pierde por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis amados, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, que es un don de Dios. Y la salvación no depende de nosotros, ni porque nosotros hubiésemos hecho algo, pues es un regalo de Dios. Dice, pues es don de Dios, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras ningún hombre se puede salvar. Por la ley ningún hombre es justificado delante de Dios. Solo por la gracia de la obra de Cristo en la cruz es que tú y yo hoy tenemos acceso al Padre y somos los que somos en Cristo y en Él. Nosotros, nuestra manera de pensar y nuestras obras cambian, fluctúan, pero Dios y su gracia son una que nunca cambia. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amados, Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios me puso nombre desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros somos sus eternas primicias. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que en Cristo tenemos redención, hermanos, por las riquezas de su gracia y por la sangre de Cristo. Así que la gracia de Dios es suficiente y toda poderosa. ¿Qué es gracia? Es Dios mismo dispensándose en Cristo y dándonos a nosotros por amor, por su beneplácito, por su voluntad, su eterna salvación. Número 5. La salvación no se pierde por la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que Cristo ya sufrió a favor nuestro en la cruz el justo juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Y Cristo cumplió la ley y satisfizo las demandas de la justicia divina. Y si por una sola ofrenda ya Cristo satisfizo a Dios, entonces si Dios no quisiera salvarnos, cometería una grave injusticia. Y si Dios nos salvase por un rato y por un momento para luego dejarnos a la deriva, sería completamente injusto. Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué maravilloso es que en el Evangelio de la gracia la justicia de Dios se nos haya revelado. Qué maravilloso es que Dios nos haya mostrado lo que nos ha mostrado hasta el día de hoy. Ese aspecto maravilloso de habernos conocido desde antes de la fundación del mundo, de habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de habernos llamado para ser santos y sin mancha delante de Él, de habernos predestinado para adoptarnos como hijos suyos. Eso no me habla sino de una cosa que me muestra el Salmo 89, versículo 14, que dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, oh Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amados, la justicia de Dios es inconmovible y por ende eterna e inmutable. Nuestra salvación no se pierde debido a la inconmovible justicia de Dios. Y ojalá, hermanos, nos ayude la palabra del Señor a aceptar lo que está escrito, porque misericordia y verdad van delante de su rostro. Número 6. La salvación no se pierde por el nuevo pacto de Dios. En Mateo 26, 28, el Señor Jesús habla del pacto de su sangre. Yo quiero leerlo porque me parece importante, aunque todos los versículos voy a mostrárselos en la pantalla. Pero Mateo capítulo 26, versículo 28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto está establecido sobre la vida misma de Jesús. El nuevo pacto ha dado por viejo la sangre de los animales y de los machos cabríos que se ofrecían vez tras vez, primero en el tabernáculo de reunión de Moisés y luego en el templo construido por Salomón. Amados, el nuevo pacto ha establecido la salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, como un pacto que no puede ser alterado. Entonces, nuestra salvación no se pierde debido al nuevo pacto en su sangre. Número 7, no se pierde por el poder de Dios. Juan 10, 29 nos relata lo que Jesús dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire eso tan extraordinario, hermano. No solamente el Padre nos trajo al Hijo, sino que estamos en la mano del Padre, y dice: ninguno puede arrebatarlos de su mano. Nadie puede arrebatar nuestra salvación porque está en las manos del Padre. Entonces, nuestra salvación no se pierde debido al poder de Dios. Número 8, no se pierde por la vida de Dios. La vida de Dios, ¿cómo es? Es eterna. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
La fe es un don de Dios. Y el que se apropió de ese don de fe fuimos nosotros. De manera sobrenatural, porque no la teníamos. Y esa fe hoy tiene una relación de vida eterna con Dios. De tal manera que en Juan 10:28 Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es ahora Jesús quien lo dice. Juan 10:28. ¿Qué nos dio Jesús? Vida eterna. Y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar la vida eterna a alguien que Dios ya se la dio. Y yo estoy seguro, y tú tienes que estar seguro, de que tenemos vida eterna, vida en abundancia. Y tenemos que estar seguros de que nuestra salvación no se pierde, debido a la vida eterna de Dios. Tú y yo somos eternos. No tuvimos principio ni tenemos fin, pues fuimos espíritus desde antes de la fundación del mundo, conocidos por Dios, a quien en el tiempo de cada uno Dios le dio carne. Y vinimos y habitamos en esta carne, y en esta carne Él nos ha permitido conocerlo, entenderlo, y estamos siendo preparados por Él para ser los reyes sobre toda su creación, primero por 1000 años, y luego en la creación nueva que Dios traiga por toda la eternidad. La salvación número 9 no se pierde por Dios mismo. Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Nos dice la palabra que Dios es inmutable, es decir, no cambia. Y si nos dio vida eterna, sus dones son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Dios no puede vacilar nuestra salvación, porque si ella viene de Dios, tu salvación y la mía es segura, fija y permanente. El día que Dios vacile nuestra salvación, habrá vacilado su decisión y por ende todo su ser. Pero eso no puede ocurrir jamás, porque nuestro Dios nunca cambia. Nuestro Dios es inmutable. Y cuando nos eligió y nos conoció antes de la fundación del mundo, Él supo por qué lo hizo y supo por qué nos llamó. Y hoy nosotros sabemos por qué nos eligió, por qué nos conoció, por qué nos llamó, por qué nos santificó y por qué nos glorificó en la obra perfecta de su amado Hijo. Número 10. La salvación no se pierde por la redención de Cristo. Hebreos 5:9 dice que Cristo es el autor de nuestra salvación. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo estudiamos en el tema anterior en todo detalle. Pero miren, mis amados hermanos, que si el autor de nuestra salvación es eterno, por sí, simple lógica, nuestra salvación lo es también. Miren, mis amados hermanos, que con su ofrenda única en la cruz me hizo perfecto para siempre y me santificó eternamente y para siempre. Por eso vimos que Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú y yo estamos en Cristo, ya no hay ninguna conciencia de condenación ni de pecado en nuestras vidas. Romanos 8:34 pregunta: ¿quién es el que nos condenará? Y dice: Cristo es el que murió. Murió por nosotros. El que nos podía condenar murió por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos de esa condenación. Por eso tú y yo estamos completamente libres de condenación. El que murió
ya no nos puede condenar por nuestros pecados, porque Él quitó nuestros pecados y los lavó con el precio de su sangre. Por eso nuestra salvación no se puede perder. Número 11. No se pierde por la promesa de Cristo. Jesús dijo en Juan 6:37, al que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor ha prometido que Él no nos va a echar fuera. El Padre nos trajo al Hijo y ahora el Hijo promete que no nos va a echar fuera. Y es una promesa que garantiza que nuestra salvación es imposible que se pierda, mis amados hermanos. Y número 12, no se pierde según el poder de Cristo. Pues Juan 10:28 dice que Jesús dijo, y nadie las arrebatará de mi mano. Amados, estamos en las manos de Cristo y ha sido en la mano del Padre. La mano de Cristo implica el poder de Cristo. La mano de Cristo tiene ceñida, asegurada nuestra salvación y por ende su mano no permitirá que ninguno de sus elegidos se pierda. Él no permitirá que tú y yo perdamos jamás nuestra salvación en Cristo Jesús. Porque Él nos escogió y nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha y adoptados como hijos del Altísimo desde antes de la fundación del mundo. Sin duda este es un privilegio, amados. Sin duda es algo que nos asegura que tú y yo jamás volveremos atrás. Y que así queramos regresar, no podemos, porque estamos asidos en la diestra del Padre y estamos en la mano del Hijo Todopoderoso, el cual ha prometido que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Amados hermanos, yo oro para que tú y yo tengamos esa certeza, tengamos esa seguridad. Esa certeza y esa seguridad nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de gratitud, nos llena de alegría hacia un Dios que tuvo tanta misericordia para con nosotros. Para un Dios que un día nos llamó y nos escogió. No lo estábamos buscando. Seguramente ni tú ni yo pensábamos en la salvación y en la eternidad. Sin embargo, Él un día se reveló a nuestras vidas. Nos asió de su diestra. Nos trajo al Hijo. El Hijo prometió no echarnos fuera jamás. Y encima nos tomó también de su mano para evitar que nada nos haga daño. Nadie puede hacerte daño. No hay demonio, no hay diablo, no hay Satanás, no hay espíritu inmundo que pueda destruir lo que Dios determinó hacer contigo y conmigo en esta generación, que es la generación de la nueva creación, del pueblo de Dios, de la iglesia del Cordero de Dios, que fue comprada con su preciosa sangre y con su propia vida. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Y yo espero, mi amado, que nadie te confunda, que los pastores religiosos legalistas te digan que te vas a perder, que si no diezmas eres maldito. Es la mentira más grande de este siglo y de la iglesia apóstata. El diezmo no es de gracia. El diezmo es de la ley. Y así te digan que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Eso fue en el pasado. Hoy, los ministros que predicamos el Evangelio, nos sostenemos por las ofrendas voluntarias que el pueblo aporta, en gratitud a quienes ministramos la palabra, en gratitud a quienes con la palabra de Dios alentamos al pueblo a vivir una vida de agradecimiento y de gratitud, y no de perdición y no de miedo.
Pues Cristo mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La iglesia no es un negocio, no es un tráfico de influencias para con Dios por medio de pactos y por medio de negociaciones de dinero. No te dejes engañar, hermano y hermana. Cuando tú sientas ofrendar y Dios lo coloque en tu corazón, ofrenda al ministro que alimenta tu vida. Pero no por obligación, sino con alegría, pues Dios bendice al dador alegre. Hazlo con gozo y gratitud, sencillamente, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y Él no necesita dinero. Amados, es tiempo de despertar, es tiempo de vivir la plenitud, de lo cual vamos a hablar mucho más adelante. Pues este ministerio se llama Reinando en Plenitud y todavía no hemos hablado lo que plenitud significa. Pero todo el proceso que hemos venido trayendo nos va a conducir a entender lo que es ser un cristiano viviendo en la plenitud de Dios. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra. Oro por mis hermanos para que tú sobre ellos derrame bendición hasta que sobreabunde, aunque todos ya estamos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Nacimos bendecidos, nacimos siempre salvos, nacimos siempre santos, nacimos siempre perfectos. Pues tú nos conociste y nos elegiste. Y en el tiempo de cada cual, de cada uno de nosotros, nos llamaste para este ministerio extraordinario y maravilloso, y para este tiempo precioso en el cual tú nos estás preparando para gobernar contigo las naciones durante 1000 años, luego del periodo de la tribulación. Gracias, Señor, porque me hiciste rey y sacerdote para Dios el Padre. Gracias, Señor, porque estoy sentado contigo en lugares celestiales. Gracias, Señor, porque tú me salvaste y me amaste con amor eterno. Y hoy, más que nunca, estamos seguros de nuestra eternidad y de nuestra salvación. Y de que nada ni nadie nos hará volver jamás atrás de lo que tú empezaste en nosotros. Porque eres tú el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nadie se gloríe delante de ti, sino que toda la gloria sea siempre tuya y toda la alabanza para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias. Si tiene dudas, si tiene preguntas, escríbame. Me encantaría tener un contacto personal contigo y responder tus inquietudes. Si tienen preguntas, por favor, escríbanos al correo. Estaremos prontos para resolver cualquier inquietud. Todo con la palabra de Dios. Este ministerio no tiene nada sino la palabra de Dios para compartirla con ustedes. Gracias, amados, y bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Amén. Hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.